Recuerdo flash, como le he dicho, se ve nubloso donde estás tomado, entonces... ¿Pero cuánto tomaste para estar en ese estado? No recuerdo cuánto tomé, sería mentirte si te tomé... ¿Siempre tomabas así? ¿Era costumbre? No era costumbre tomar, no era mi vida tomar, mi vida era el deporte, cuidar a mi mamá y mi relación. Yo acepto mi participación, pero yo no la maté. En verdad yo no la maté. Yo lo que hice es callarme. No decir, no defenderle. Esas cosas hice. Y yo acepto mi error. Yo acepto lo que estoy pagando aquí. Pero yo no la maté. Tienen que investigar bien y ver bien las cosas como son y ver quién la mató. Vio es que primero le ahorcaron. Hasta ahí puede dar razón mi cliente. ¿Quién le ahorcó? Entre los dos. Porque dice el uno que le tenían así sometida, el otro dice que le estaban ahorcando. Karina del Pozo, una joven de 20 años, sale a buscar trabajo. Luego de eso va con algunos amigos a una pequeña reunión. No la vuelven a ver. El caso de Karina se volvería un caso muy controvertido en Ecuador, porque para muchos hay una persona cumpliendo una pena de cárcel que no debería estar allí. Para muchos, uno de los implicados, el supuesto principal implicado, es inocente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso muy controversial, el caso de Karina del Pozo sucedido en Ecuador. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nelly Karina del Pozo Mosquera nació en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 1993. La vida de Karina fue muy difícil desde sus inicios. A los 2 años ella perdió a su padre a causa del cáncer y luego en el año 2008, llegada a su adolescencia, su madre también falleció por la misma causa. Esto dejó a Karina solamente con su hermano mayor, un chico llamado Milton. Ellos dos trataban de sacar adelante la casa, de apoyarse en todo lo que podían y además de eso eran muy unidos. Karina comenzó a trabajar desde los 15 años, tenía trabajos de medio tiempo y temporales, estos le permitían continuar con sus estudios. El mayor sueño que ella tenía era terminar la universidad. Estaba interesada en estudiar la carrera de administración de empresas o también la carrera de marketing. Cuando Karina terminó el colegio, decidió que era tiempo de buscar un trabajo fijo. Ella durante su adolescencia había trabajado como modelo y promotora y si bien era un trabajo que en ciertas ocasiones le pagaba muy bien, no era algo que ella recibiera siempre. Sabía que para ir a la universidad tenía que tener un ingreso fijo, ya que obviamente vendrían más gastos. Así que dedicó los siguientes años de su vida a buscar un trabajo fijo. El día 19 de febrero del año 2013, a sus 20 años, Karina salió de su casa. Le dijo a su hermano que iría al Ministerio de Relaciones Laborales. Ella allí tenía la esperanza de dejar algunos currículums y que la llamaran de algún empleo. Se despidieron sin saber que sería la última vez que se verían. Según se supo, Karina fue acompañada por otra chica llamada María Cecilia Rivera. En algunos medios de comunicación se habló de María Cecilia como la mejor amiga de Karina, pero según dijeron los propios amigos de Karina, ellas no eran mejores amigas, eran simplemente
solamente conocidas. Se habían conocido de vista durante varios años, pero no se habían hablado. Tenían solamente algunos meses de haberse hablado porque habían coincidido en algunas reuniones. Lo que se sabe es que tanto Karina como María Cecilia dejaron sus currículums en varios lugares. Milton estaba esperando por la noche que su hermana volviera. Ella le había dicho que llegaría temprano a su casa, pero al final no fue así. La última vez que se comunicaron, ella le dijo que estaba en una reunión con sus amigos. Milton se fue a dormir, esperando que a la mañana siguiente su hermana ya estuviera en la casa, pero esto no fue así. Él se despertó a las 8 de la mañana del 20 de febrero y Karina no estaba. Cuando la llamó, su teléfono estaba apagado. Él aquí se preocupó muchísimo y fue a la policía para poner una denuncia. Las autoridades tomaron inmediatamente la denuncia de la desaparición de Karina y mandaron a llamar a la última persona que se sabía había estado con ella, María Cecilia Rivera. El día 21 de febrero de 2013, 2 días después de la última vez que Milton había visto a su hermana, María Cecilia llegó a la comisaría para dar su declaración. Ella dijo lo siguiente: en efecto, estuvieron en el Ministerio de Relaciones Laborales, dejaron sus currículums para algunas empresas. Luego de eso, las chicas se fueron a tomar algo, se juntaron con otras amigas y estuvieron en un momento compartiendo. Cuando estaban por irse, llegó al lugar, un bar de la zona norte de Quito donde ellas estaban, un chico llamado Juan Pablo Vaca. En algunos medios se ha citado a Juan Pablo Vaca como el novio oficial de Karina y en algunos otros se ha dicho que simplemente estaban coqueteando en ese momento, estaban tratando de iniciar una relación sentimental. Sea como sea, Juan Pablo Vaca captó la atención de las chicas y ellas se quedaron un poco más con él. Comenzó a pasar el tiempo, Karina dijo que se tenía que ir y Juan Pablo le pidió que se quedara un momento más. Según se sabe, los chicos comieron pizza y a las 7 de la noche Juan Pablo le propuso a las jovencitas que fueran a su apartamento para seguir con la reunión. Él llamaría a otros amigos. Según dice María Cecilia, Karina no estaba del todo segura, pero al final aceptó ir y más o menos a las 7 de la tarde de ese día ellas terminaron llegando al lugar. Como les digo, Juan Pablo dijo que llamaría a otras amistades y estos chicos llegaron unos minutos después. Los amigos de Juan Pablo Vaca eran José Antonio Sevilla, de 21 años, y Gustavo Salazar, de 20 años. Con ellos iba un chico llamado David Piña, de 25 años. David Piña y Juan Pablo Vaca no se conocían. David Piña se conocía con José Antonio y con Gustavo de solamente hacía unos meses, ya que ellos le habían pedido a él que les diera unas clases privadas de artes marciales. David Piña era deportista, en ese momento se le daban muy bien las artes marciales, así que él aceptó. Además de eso, necesitaba el dinero extra. Su madre estaba enferma de cáncer y su familia estaba acarreando con muchos gastos, así que él pensó que esta era una buena oportunidad. A quien sí conocía David Piña desde hace mucho tiempo era a las dos jovencitas, a Karina y a María Cecilia. Incluso se llegó a decir que varios años atrás Karina y David habían mantenido una corta relación sentimental. Eso sí, ellos tenían varios años sin verse cuando se encontraron en el apartamento de Juan Pablo. Además de llegar estos tres chicos, unos minutos después llegó Nicolás León, de 23 años, quien resultó ser el exnovio de María Cecilia. Según contó María Cecilia, en ese momento ellos comenzaron a compartir, comenzaron a beber alcohol, a comer y a estar varias horas allí. También algunos de ellos llegaron a fumar. Juan Pablo Vaca no dejaba que nadie fumara en su apartamento, así que los que fumaban tenían que bajar al sótano del edificio. Realmente estuvieron moviéndose mucho durante toda la noche, subiendo, bajando, bebiendo y hablando. Según se dice, todos bebieron mucho, pero hubo una persona a la cual el alcohol le pegó más de la cuenta y este era David Piña. Esta fue la versión que dio María Cecilia en ese momento. David estaba bastante borracho. Cuando llegó la hora de irse a la casa, Gustavo Salazar se ofreció en llevarlos a todos. Él llevaba su automóvil, así que todos llegaron a aceptar. Obviamente Juan Pablo se quedó en su apartamento, todos los demás se fueron. Se sabe
sabe que quien manejaba el vehículo era Gustavo Salazar, José Antonio Sevilla iba de copiloto, David Piña, Cecilia, Karina y Nicolás iban en la parte de atrás. La primera persona que pasaron dejando a su casa fue a María Cecilia. Según contó ella en su declaración, le dijo a Karina que se quedara durmiendo en su casa, pero Karina estaba muy insistente en que ella quería regresar a su casa temprano ese día, quería ir a dormir allí, por lo cual María Cecilia pidió que fuera Karina la primera que fueran a dejar a su casa. Los chicos dijeron que no porque la casa de Karina quedaba más lejos y si la iban a dejar a ella primero tendrían que regresar y era un viaje que no querían hacer, por lo cual al final de cuentas fue María Cecilia la primera que se bajó. Las cámaras de seguridad cercanas a su casa la captaron, también captaron a su madre que fue que le abrió el portón y la jovencita dice que luego de eso ya no supo nada de su amiga. Obviamente para la policía esta era una historia incompleta, necesitaban saber qué más había pasado en el vehículo y para eso tenían que llamar a los demás chicos a declarar. Nicolás León fue el siguiente en dar su declaración. Él dijo que en efecto luego de que María Cecilia se bajara, a él también lo habían ido a dejar a su casa y no sabía qué había pasado después de eso. En el vehículo habían quedado Gustavo Salazar, José Antonio Sevilla, David Piña y Karina del Pozo, que hasta en ese momento estaba desaparecida, por lo cual la policía se apresuró para poder llamar a estos tres chicos a que dieran una declaración. En un primer momento, cuando dieron su declaración, los tres dijeron lo mismo. Luego de que dejaran a Nicolás en su casa, ellos querían seguir bebiendo en el vehículo. Condujeron un poco más y Karina comenzó a molestarse porque, como les digo, ella estaba insistente en que quería irse a su casa. Al ver que los chicos no irían a dejarla, ella se bajó del vehículo y supuestamente ellos vieron cómo había tomado un taxi. Esta había sido la última vez que supuestamente alguien conocido había visto a Karina del Pozo subiéndose en un taxi. Fue así como comenzaron a buscarla. La policía también quería saber si todo lo que decían estos chicos era verdad, así que lo que hicieron fue pedir que se hiciera un peritaje en el GPS del vehículo que estaba manejando Gustavo Salazar. El vehículo no era propiedad de él, era propiedad de su madre, así que obviamente la mujer dejó que se revisaran todos los registros. Se vio que los chicos en un primer momento estaban diciendo la verdad, al menos Nicolás y María Cecilia. Se vio en el GPS cómo el vehículo paró en la casa de María Cecilia durante unos minutos. Luego de eso, si bien se registra que se pasó frente a la casa de Nicolás, no se registra una parada. La policía cree que esto fue porque al chico lo dejaron muy rápido. Con María Cecilia estuvieron unos minutos esperando a que ella entrara a su casa, que su madre le abriera y todas estas cosas, seguramente por su seguridad. Pero sí se registró que pasaron por el lugar. Con esto ya se sabía que al menos ellos dos habían dicho la verdad. Fue la siguiente ubicación comprobar que los otros tres jóvenes estaban diciendo la verdad, lo que abrió las alertas de la policía. Ellos dieron dos calles específicas en donde supuestamente Karina se había bajado y había tomado el taxi, pero estas calles, ese trayecto no aparecía en el recorrido del GPS del vehículo, cosa que llegó a extrañar mucho a los oficiales. Y algo que les llamó la atención fue que el vehículo había estado varias horas parado en un lugar llamado Llano Chico, una comuna rural en Quito. Así que con toda esta información, la policía fue hasta ese punto de Llano Chico donde marcaba el GPS y comenzaron a hacer un rastrillaje. Cuando se hizo el rastrillaje habían pasado 7 días desde la última vez que alguien había visto a Karina del Pozo. El 27 de febrero del año 2013, en ese rastrillaje se encontraron algunas pertenencias de Karina. Lo que más impactó, o al menos lo que hizo que en ese momento la policía supiera que Karina había estado en ese lugar, era un colgante metálico de búho que la joven llevaba. Cuando se encontró el colgante de búho, todo el rastrillaje se hizo en una zona más extensa ese mismo día. Ese mismo 27 de febrero fue encontrado el cuerpo de Karina del Pozo. Obviamente tenía un estado de descomposición avanzado, pero se podía apreciar que tenía visibles signos de violencia. Con esto, lo que los chicos habían dicho se caía por completo. Ahora bien, había que descubrir la verdad.
qué le había pasado a Karina del Pozo y en qué nivel estaban implicados cada uno de ellos. Se giró una orden de aprehensión para los 5 que habían estado en el vehículo. Juan Pablo Vaca fue dejado del lado de la investigación bastante rápido porque él se había quedado en su casa. Se quería ver bien qué habían hecho estos 5 chicos que habían estado en el automóvil y fueron llamados de nuevo para declarar y también arrestados. María Cecilia y Nicolás fueron sacados del proceso unos meses después, ya que se había comprobado que ellos estaban diciendo la verdad. En ningún momento habían llegado a Llano Chico, no sabían ni siquiera que estos otros 3 chicos con Karina habían estado allí. Eso sí, pasaron varios meses en la cárcel y obviamente en las redes sociales, en los noticieros y en todos lugares donde se hablaba del caso los tachaban a ellos dos también de haber asesinado a Karina. Cuando llegó el reporte del forense se determinó que la muerte de Karina había sido brutal. Ella había recibido un total de 14 golpes en la cabeza, esto con una piedra que se encontró muy cerca del cuerpo. La piedra tenía sangre que al analizarse se supo que era de ella. Los golpes habían sido tan fuertes que su cerebro había salido de la cabeza y además de eso ella no tenía ya el ojo izquierdo porque este había sido destruido. También se llegó a encontrar que tenía signos de haber sido agredida sexualmente y se encontró semen en su ropa interior. Esta muestra de semen en ese momento se creía que sería muy importante en la investigación. Se mandó al laboratorio para que se hiciera un análisis de ADN y se pudiera contrastar con los 3 chicos que eran en ese momento los principales sospechosos, pero supuestamente en el laboratorio dijeron que no se podía hacer un análisis concluyente con esa muestra, por lo cual no se pudo saber de quién era. También quiero recalcar algo que más adelante se va a ver. Esta información no fue dada a estos 3 jóvenes. Ellos no sabían en ese momento que había una prueba de ADN. Teniendo ya el cuerpo de Karina, fue entregado a su hermano, sus amigos, familiares se despidieron de ella. La policía ya comenzó una investigación y para esto necesitaba la declaración de los 3 implicados. Al pedirles la policía ya una declaración más formal, estando ya los 3 implicados en un asesinato y violación, los jóvenes cambiaron completamente sus versiones. Si bien al inicio los 3 estaban de acuerdo en que había pasado lo mismo, teniendo ya el cuerpo de Karina y teniendo ya todas las acusaciones, cada uno tuvo su propia versión. El primero que habló fue David Piña. Él dijo que no recordaba nada de lo que había pasado esa noche, porque estaba demasiado alcoholizado. Esta versión también concordaba con la de María Cecilia Rivera, que había dicho que David Piña era el que estaba más tomado de todos. Juan Pablo Vaca, dueño del apartamento, también dijo que él había visto a David demasiado borracho. Así que en ese momento se llegó a creer que tal vez él estaba diciendo la verdad y que no recordaba nada de lo que había pasado. Dijo que habían sido los mismos policías que lo habían interrogado la primera vez quienes le habían dicho que pusiera lo del taxi para que las 3 versiones concordaran. También dijo que esto lo habían hablado los 3 jóvenes, en decir los 3 lo mismo para que no hubiera ninguna sospecha. Recuerdo flash, como le he dicho, se ve nubloso cuando estás tomado, entonces... ¿Pero cuánto tomaste para estar en ese estado? No recuerdo cuánto tomé, sería mentirte si te tomé... ¿Siempre tomabas así? ¿Era costumbre? No era costumbre tomar, no era mi vida tomar, mi vida era el deporte, cuidar a mi mamá y mi relación. El siguiente en dar su declaración fue Gustavo Salazar, conductor del vehículo. Él tenía algo muy claro en ese momento. El culpable del asesinato y violación de Karina del Pozo había sido David Piña, a pesar de que él decía que no recordaba nada de esa noche. Según Gustavo Salazar, luego de dejar a María Cecilia y a Nicolás, ellos se dirigieron a esa zona de Llano Chico porque sabían que era una zona donde no había mucha gente. El plan de los 3 jóvenes era seguir bebiendo, mientras que Karina quería regresar a su casa. Según dice Gustavo Salazar, Karina se molestó. También llegó a decir que David Piña en la parte de atrás del vehículo había intentado tocarla, lo cual la había molestado todavía más. Karina bajó del automóvil y David Piña la siguió. Se metieron entre los matorrales. Él
y Sevilla se quedaron en el vehículo cuando comenzaron a escuchar los gritos de Karina que pedía auxilio. En ese momento salieron y fueron a ver qué pasaba. Según cuenta Gustavo Salazar, él vio que David Piña tenía a Karina del Pozo en el suelo. Y aquí él comenzó a entrar en varias contradicciones. En su primera versión, él dijo que en efecto vio a Karina tirada en el suelo. David Piña la tenía allí. David le dijo la siguiente frase: ¿quieres ver cómo se mata a una? Y en ese momento comenzó a pedirle piedras. Dice este chico Gustavo que él lo que hizo fue ponerse encima de Karina y susurrarle que se hiciera la muerta. Ya en ese momento supuestamente David estaba demasiado enojado y comenzó a pegarle con la piedra a Karina en la cabeza, y fue así como terminó quitándole la vida. En la siguiente versión que él dio, Gustavo llegó a cambiar un poco los hechos. Dijo que él había visto a Karina boca abajo, David Piña estaba encima de ella estrangulándola. Cuando él se acercó, David Piña le dijo que se pusiera encima de Karina para que ella no se fuera. Gustavo le hizo caso. Le volvió a decir a Karina supuestamente que se hiciera la muerta para que David Piña no le hiciera nada. Comenzó a pegarle con la piedra, pero al final de cuentas Karina no moría. David Piña lo que hizo supuestamente, según esta versión de Gustavo Salazar, fue tomar el cuello de Karina, y él en ese momento escuchó un sonido que podía dar a entender que David Piña le había partido el cuello a la jovencita. Luego de eso se fueron del lugar. Esta versión era más contradictoria que la primera porque no llegaba a llenar los requisitos del informe forense. En ningún momento en el informe forense se determinó que Karina hubiese fallecido a causa de alguna fractura en el cuello, sino que al final de cuentas lo que la había matado habían sido los golpes, ya que ella había muerto por desangramiento. ¿Por qué la tenías tú? Porque días después Piña tenía la cartera y nos dijo, tenemos que deshacernos de estas cosas. Así que todos cogimos algo para deshacernos. Era mucho más fácil deshacernos y votar por diferentes lugares para que no haya evidencias de nuestra contra. ¿Por qué te quedaste con la tarjeta? La verdad, no sé. ¿Por miedo? Yo acepto mi participación, pero yo no la maté. Y en verdad yo no la maté. Yo lo que hice es callarme. No decir, no defenderle. Esas cosas hice. Y yo acepto mi error. Yo acepto lo que estoy pagando aquí, pero yo no la maté. Tienen que investigar bien y ver bien las cosas como son y ver quién la mató. En el cuello lo único que le hizo es tomarle del cuello. Cuando le tomó, porque la chica estaba acostada. Mencionaste la palabra ahorcarle. Yo le dije que le tomó. O sea, le alza y a la parte de atrás, porque la espalda que es así se alza, ¿me entiendes? Se alza y eso es lo que suena el track. O sea, eso es lo que yo asumo. Porque cuando le alzó... ¿Tan lejos pudiste oír el crack? Es que no estaba como que a una distancia de 20, 30 metros, ¿me entiendes? Estaba a una distancia de, ¿qué será? Unos 5 metros. Por su parte, José Sevilla en un primer momento se acogió al silencio. Él tenía la oportunidad de no hablar. Recordemos que este es un derecho de las personas implicadas en un crimen, no dan una declaración. Pero decidió dar esta declaración cuando se enteraron que había semen en el cuerpo de Karina. En ese momento, José Antonio Sevilla dijo que él y Karina esa noche habían tenido relaciones sexuales consensuadas, algo que parecía muy extraño porque Karina en realidad estaba en el apartamento porque quería estar con Juan Pablo Vaca, no con este chico Sevilla. Ellos realmente no se conocían de nada y les parecía muy raro que ella quisiera mantener relaciones sexuales con él. Pero obviamente lo más raro era el hecho que él no había dicho nada hasta que supo que había una muestra de semen en el cuerpo de la joven. Al decir esto, él también tuvo que dar una declaración de lo que supuestamente había pasado esa noche del 19 madrugada del 20 de febrero en Llano Chico. Dijo que en efecto, como había dicho ya Salazar en su declaración, ellos tres, los hombres, querían seguir bebiendo, mientras que Karina se quería ir a su casa. También llegó a coincidir con Salazar en el hecho de que David Piña había intentado tocar a Karina en la parte de atrás del vehículo. Karina se había molestado, había salido del automóvil
y David Piña la había seguido. Unos minutos después comenzaron a escucharla gritar. Ellos dos bajaron del vehículo pensando que necesitaban ayuda y al final se encontraron a Karina en el suelo y a David Piña encima de ella. Aquí viene ya lo diferente. Este joven de apellido Sevilla dijo que él vio cómo Salazar se puso encima de Karina y con David Piña estuvieron de acuerdo en quitarle la vida. Él vio que Salazar comenzó a estrangular a Karina y lo que hizo fue correr hacia el vehículo. Unos minutos después llegaron Gustavo Salazar y David Piña con una piedra con sangre en la mano. Le dijeron que les había costado mucho quitarle la vida a Karina, que ella con los golpes no se moría y que David Piña había tenido que quebrarle el cuello. Vio es que primero le ahorcaron. Hasta ahí puede dar razón mi cliente. ¿Quién le ahorcó? Entre los dos, porque dice el uno que le tenían así sometida, el otro dice que le estaban ahorcando. De nuevo, esta versión era rara porque no se había mostrado esto en el examen forense. La piedra la dejaron tirada y con una botella de alcohol se limpiaron las manos. Cuenta que tanto Salazar como Piña luego de unos minutos quisieron volver a la escena del crimen para cubrir el cuerpo de Karina con algunas hojas. Luego de eso se fueron, comenzaron a pensar qué iban a decir, pensaron lo del taxi y al final de cuentas cada uno siguió haciendo su vida luego del crimen. Teniendo estas tres declaraciones diferentes, la policía tuvo mucho trabajo que hacer. También las autoridades ecuatorianas tuvieron que hacer una investigación demasiado exhaustiva. Al final de cuentas, en lo único que coincidían estas declaraciones, al menos dos de ellas, era en que David Piña supuestamente había sido el asesino de Karina del Pozo y él decía que no recordaba nada de lo que había pasado. Para tratar de esclarecer un poco todo lo que había sucedido, se ordenó un peritaje en el vehículo de la madre de Gustavo Salazar, que era el vehículo que él estaba manejando esa noche. Se encontró sangre de Karina del Pozo dentro del vehículo. Para poder explicar esto, recordemos cómo iban sentados los chicos. Gustavo Salazar era el que manejaba. A su lado como copiloto José Antonio Sevilla. En la parte de atrás, Karina del Pozo al lado de David Piña. La sangre de Karina del Pozo estaba solamente en la parte de adelante del vehículo. Estaba en el volante, en las dos manillas que se usan para abrir las puertas y en las dos alfombrillas, por lo cual las personas o la persona que asesinó a Karina tendría que haber estado en alguno de esos dos lugares. En ese momento ya el caso iba alejando a David Piña de toda la hipótesis, porque él se había sentado en la parte de atrás, esto se había dicho varias veces, y si él había tomado la piedra, le había pegado a Karina, le tendría que haber salpicado la sangre, tendría que haber alguna muestra en la parte de atrás donde él iba sentado. Se hacía muy raro que si supuestamente, como había dicho José Antonio Sevilla, él ni siquiera había estado cerca de Karina, hubiese sangre en el copiloto. Y si también, como Gustavo Salazar había dicho que él solamente le había pasado la piedra a David Piña, también hubiese sangre en el lado del piloto. Luego de tener este peritaje en el vehículo, también se realizaron varios cateos en las casas de estos chicos. También se les pidió la ropa que tenían ese día, al igual que los zapatos. Se encontraron las siguientes cosas. Cuando se revisaron las cosas de Gustavo Salazar, se vio que él tenía tierra del lugar de los hechos en los zapatos y la ropa. Tenía sangre de Karina en la ropa y la tarjeta de memoria de la joven en su cartera. A José Sevilla se le vio sangre de Karina en la funda de la almohada de su cama y tierra del lugar de los hechos en sus zapatos. David Piña, por su parte, no tenía ni tierra del lugar de los hechos ni sangre de Karina en su ropa. Recordemos que habían pasado varios días desde todos los hechos, así que en ese momento la fiscalía dijo que tal vez David Piña podría haber limpiado su ropa y sus zapatos y por esto él no fue puesto en libertad en ningún momento, a pesar de que poco a poco iban saliendo pruebas que de cierta forma lo exculpaban siquiera de haber estado en el lugar de los hechos. El 3 de octubre del año 2013 se inició un proceso en contra de los tres chicos. En el juicio se dio a conocer el examen psicológico de los tres implicados. A Gustavo Salazar se le tipificó como un hombre con complejos de inferioridad, sumiso, colaborador y dependiente. Manifestó varias conductas misóginas y también se le consideró propenso a episodios de violencia.
Por su parte, José Sevilla posee rasgos psicopáticos, es un hombre carente de principios, con actitudes de odio hacia las mujeres, actitudes misóginas y sin limitaciones en su conducta. A David Piña no se le encontró ningún rasgo de odio o actitud misógina, pero sí tenía rasgos de personalidad narcisista y paranoide. Al final de cuentas, la Fiscalía tomó como más válida, por decirlo así, la versión de Gustavo Salazar, en la cual se dice que fue David Piña quien asesinó y violó a Karina del Pozo. Gustavo Salazar le ayudó poniéndose encima de Karina y pasándole piedras, y José Antonio Sevilla fue un testigo que estuvo allí y no hizo nada. A los tres se les declaró culpables: David Piña como autor, Gustavo Salazar como coautor y a este hombre José Antonio Sevilla como cómplice. Ahora viene una cosa muy controversial, una de las tantas cosas controversiales, y fue la sentencia. A los tres se les sentenció a la misma pena, 25 años de cárcel. No se sabe realmente por qué se les dio a los tres esta pena. Obviamente, si se le había dado a uno la carátula de autor y a otro de coautor y otro simplemente cómplice, pues tenían que tener condenas diferentes. Pero esto no fue lo más extraño del caso. Lo más extraño de todo fue el hecho de que David Piña fuera condenado sin tener ninguna prueba física que lo situara siquiera en la escena del crimen. Sus abogados llegaron a decir que incluso él había recibido una llamada en su teléfono celular en la madrugada del crimen y que esta llamada lo había situado a él en su casa, una llamada que su novia en ese momento le había hecho, pero este tipo de cosas no habían sido consideradas a la hora de dar la sentencia. David Piña recurrió a sus abogados. Él quería salir de la cárcel y comenzó a presentar muchos recursos. Hasta el día de hoy él sigue diciendo que es inocente. En la cárcel no la ha pasado muy bien. Él en el año 2015 fue violado por varios reclusos. También llegaron a pegarle tanto que estuvo a punto de morir y por esto fue cambiado de cárcel. A estos reclusos que lo violaron se les dio una pena por esa violación. Él en estos años ha estado estudiando Derecho, se acaba de graduar como abogado en la cárcel y trabaja en el comedor del centro carcelario. Como les digo, él ha ido a diferentes instituciones para ver quién le ayuda a probar que él es inocente. Sigue diciendo que es inocente. Incluso una asociación en Estados Unidos llamada The Innocence Project le ha querido ayudar. Está trabajando todavía con su equipo de abogados para ver qué puede hacer para poder salir de la cárcel. Por su parte, Gustavo Salazar también ha hablado desde la cárcel. Él dice que él no mató a Karina y que no merece la pena de 25 años, que tendría que tener una pena menor. Al igual que David Piña, que dice que tienen que o reducirle la pena o dejarlo libre. Por su parte, José Antonio Sevilla no ha hablado. Él ha sido trasladado de cárcel en varias ocasiones por su mala conducta. Ha sido una persona que en la cárcel no ha hecho nada, es más, se ha llegado a juntar con personas bastante peligrosas y también se llega a saber que es un adicto a las drogas. ¿Qué es lo que sabemos? A mí, quienes sí mataron a Karina del Pozo, me lo dijeron, pero no me lo dijeron porque me lo consultaban como abogado. Me lo dijeron porque antes de los testimonios anticipados en la Casa de la Justicia de Carapungo, en un momento de distensión, porque estábamos esperando que llegue el juez y que además llegue el fiscal en su momento, ellos estaban en un cuarto y se pusieron a conversar y a burlarse de cómo ellos lo habían hecho y cómo David Piña era un tonto que nunca estuvo involucrado y que está ahí por tonto, por una estrategia jurídica de sus abogados. El caso de Karina del Pozo fue un caso muy controversial, muy conocido, un caso que ayudó a que en Ecuador se pudiera tipificar el delito de femicidio. Así fue como se tipificó en este país como femicidio y fue el primer caso que se dio de este tipo en el sistema judicial, que ya se le llegó a llamar con este nombre. Hay una versión extraoficial de los hechos y es una en la que se dice que el asesino y violador real de Karina del Pozo es José Antonio Sevilla, que Gustavo Salazar le ayudó a quitarle la vida y que David Piña fue simplemente un chivo expiatorio, ya sea que haya estado en el vehículo todo ese tiempo o que lo hayan dejado tirado en su casa y él, por haber estado tan borracho, no se haya dado cuenta. Realmente no se sabe bien qué pasó esa noche porque los tres tienen versiones bastante diferentes. Como les digo, hasta el día de hoy David Piña sigue diciendo que es inocente, tiene su página de Facebook, hay mucha gente que lo apoya, dice que ellos creen que él
es inocente y tienen la esperanza de que él pronto salga de la cárcel. Sea como sea, a Karina le quitaron su vida, sus sueños y sus ilusiones. Ella nunca pudo terminar la universidad, no pudo hacer una familia y ser feliz en la vida como eran los planes que tenía. A su hermano Milton le quitaron a la única familiar directa que le quedaba. Realmente la vida le pegó muy fuerte a la familia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como les digo, un caso muy controversial. Este video va a ser un tanto largo porque hay muchas cosas que poner. Y al final de cuentas, para muchos, David Piña es inocente. Hay muchas cosas que lo quitan de la escena. Realmente no hay nada que lo ponga en la escena, solamente el testimonio de estos jóvenes. Así que al final veremos si llega a pasar algo y llega a salir de la cárcel. Hay algunas personas todavía que dicen que David Piña es culpable. Así que al final cada uno tendrá su opinión. La verdad tiene que salir a la luz algún día y esperemos que se sepa realmente qué pasó con Karina por su memoria. Se tiene que saber qué pasó esa noche en realidad. Por ahora podemos decir que hay 3 personas en la cárcel. La justicia determinó que estos eran los 3 culpables y les impuso una pena. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana. Si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.